Queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de mi canal de YouTube Contra Cultura. En el podcast del día de hoy, quiero hacer un saludo especial a los suscriptores del canal, especialmente a un suscriptor que lleva mucho tiempo viendo el canal, desde los primeros videos, a Eric, que siempre nos comenta y nos manda saludos. Así que te debía un saludo ahí, Eric. Gracias por el apoyo y gracias por comentar siempre en el canal. Hoy día es un día triste para nosotros los chilenos. Y es un día triste porque hoy día, ayer se firmó la ley de ideología de género. No le voy a decir identidad de género porque no me voy a, adecuar a los términos que tienen ellos. Esta ley es parte de un paquete de leyes de la Agenda 2030, la Agenda de las Naciones Unidas, que tiene como objetivo, obviamente, eliminar las naciones y absorberlas. Y esas naciones van a ser configuradas en diferentes áreas. El primer objetivo, obviamente, es, como lo plantean ellos, es que desaparezcan los países como tales. Y es necesario que los países se desaparezcan. La resistencia natural para que los países desaparezcan, obviamente, es el nacionalismo. Y por eso vimos que el presidente Macron de Francia, cuando Donald Trump estuvo ahí hace muy poco tiempo, creo que se fue aproximadamente hace 2 semanas, manifestó el presidente Macron que el patriotismo era algo malo, que era anti, incluso nacionalista, algo así creo que dijo, no me acuerdo, porque era, sé el espíritu de lo que quiso decir, pero uno ya escucha tantas cosas estos días que no terminas de sorprenderte. Obviamente el objetivo de todos estos países socialdemócratas o progresistas, que en realidad de progresistas y de socialdemócratas no tienen nada, porque como siempre he dicho acá, los que están detrás de todo esto son estos globalistas que les interesa el control total, que están conformados por diferentes organizaciones, pero que obviamente su cara más visible y su aparato político son las Naciones Unidas. Entonces, como les decía, el objetivo obviamente es usar la migración para poder matar el sentimiento de nacionalismo. Lo he repetido en muchos videos. Para los que no han visto los otros videos, hay mucho material en el canal al respecto de este tipo de operaciones que ellos realizan. Por lo tanto, así es como tratan de destruir un país, usando a los migrantes para poder destruir la cultura, para poder destruir el nacionalismo, que es lo que realmente va a mantener un país, ya que la única gente que se les puede oponer a esto es la gente que realmente tiene amor por su tierra. Así yo entiendo de esa manera el nacionalismo, y no con ningún tipo de connotación política, sino que bajo la estricta definición, que es el amor, ¿cierto? El amor que tú tienes por tu tierra, el agradecimiento que tienes por el lugar donde naciste y el lugar que Dios te dio en este lugar. Eso creo que hay que cuidarlo, hay que tener un respeto. Pero esta agenda 2030 es todo lo contrario. Pretende, con el alarmismo del cambio climático, imponer por la fuerza una serie de medidas disfrazadas de autosustentabilidad y todo eso, con el objetivo del control de la tierra, el control de los recursos naturales, el control de la comida, de los medios de producción, etc. Hay un sinnúmero de cosas más, no quiero entrar en más detalles para que el video no se lo alargue tanto. Pero básicamente esta Agenda 2030, como ustedes pueden ver y como se están dando cuenta, los que ya van siguiendo un poco los videos del canal, se dan cuenta que es una dictadura, una tiranía global, porque la palabra dictadura tampoco calza con la definición de esto, sino que es una tiranía global hecha por gente que nadie eligió. Por lo tanto, es la destrucción completa de cualquier sistema democrático. O sea, cualquier país que suscriba este tratado
Si antes vivíamos en una ilusión democrática, bueno, ahora esa ni siquiera va a ser una ilusión. Eso se va a perder completamente, completa y absolutamente. Entonces eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Está amarrada a la ideología de género, que es otra de sus ramas, que tiene varios objetivos. También algunos los hemos podido mostrar en el canal. En el fondo se trata de dominar, hacer una masa de gente muy fácil de dominar, crear una juventud completamente ideologizada y también un sistema que permita que toda la gente viva del Estado. De eso se trata, de crear esta, aparte de la lucha que siempre usa y crea el socialismo, la lucha de clase, en este caso es una lucha contra todo, incluso contra el ser hombre, incluso contra el ser mujer. Así que, aparte de que la democracia desaparece, también desaparece tu posibilidad de ser hombre como tal y tu posibilidad de ser mujer como tal, tu posibilidad de ser madre. Como ven, esto es sumergirse en una historia muy perversa que no tiene nombre. O sea, cuando uno empieza a ver quién se le puede haber ocurrido una cosa como esa, bueno, ustedes ya van sacando sus propias conclusiones. Yo siempre he dicho que, a pesar de no ser una persona que pertenece a ningún tipo de grupo religioso, lo que sí estoy convencido que aquí, obviamente, la gente que crea una cosa de este tipo tiene que estar influenciada por lógica deductiva aristotélica, incluso por algo, por un poder supranatural, vamos a decirlo así. Porque es imposible que solamente por el mero hecho del control, del orgullo, el egoísmo y las ansias de poder se pueda llegar a construir un sistema como este. Eso ténganlo más que por seguro. Aquí hay otro tipo de manos detrás. Entonces también, como se dan cuenta, aparte de esta famosa ideología de género, también tiene el tema de la paz mundial. Todo esto se hace en nombre de la paz mundial, ¿ya? El que va a venir hablando de paz es el que hay que tenerle miedo. Todo en nombre de la paz, del cambio climático. Ya nos están alertando que la Tierra le quedan 20 años, etcétera, etcétera. Yo no sé cuántos años le van a quedar ahora después de que esta gente meta mano. Eso no hay que ser adivino ni pitonizo para darse cuenta que están llevando al mundo a una barbarie. Y como siempre lo he dicho, están creando la división entre las personas. Están destruyendo a las familias, separando a las parejas. Hay mucha gente que tiene problemas producto de todo esto y justamente ese es el objetivo, dividir para gobernar. Y siempre ha sido poner a un pueblo contra el otro, fomentar una guerra contra otra persona. Pero hoy día la guerra la tenemos dentro de la casa, la tenemos con los hijos, la tenemos con la pareja, con quien sea. De eso se trata. Mientras más caos, más fácil mientras más caos sea yo capaz de crear, más fácil va a ser controlar a la gente. Bueno, y en el fondo es el control total. Y para eso están, como les decía, el tema del cambio climático, la ideología de género, el tema de lograr la paz mundial, acabar con la famosa pobreza y todo eso que suena muy bonito, ¿cierto? Pero como estamos en contracultura, yo les voy a hablar un poco de la otra cara de la historia y cómo llegamos a aceptar todo esto. Porque el gran problema aquí no es la agenda en sí. No es la agenda en sí, porque una persona racional estaría en contra de esto. El gran problema aquí es que hay gente incluso que está apoyando esto. Ese es el gran problema, el gran peligro. Y yo les voy a explicar un poco, y de eso se trata este video, cómo llegamos a esto, cómo llegamos a ver este tema de la migración, que es otra parte de este acuerdo por la migración, es otra de las aristas también de la Agenda 2030, el tema que estamos viendo ahora en México, que es un excelente ejemplo, el de las caravanas.
todo esto que está pasando tiene que ver con esto. Y les voy a leer una pequeña definición aquí, que estoy seguro que va a servir para ilustrar esto un poco mejor. Vamos a hablar hoy día de las operaciones psicológicas, o de las PSYOPs, que se llaman, las operaciones psicológicas. Las operaciones psicológicas son operaciones para transmitir información e indicadores seleccionados a las audiencias para influir en sus emociones, motivos y razonamiento objetivo. Y en última instancia, el comportamiento de los gobiernos, las organizaciones, los grupos y las personas. ¿Por qué estoy hablando de operaciones psicológicas? Porque todo lo que nosotros estamos viendo en la prensa, todas las noticias que nos están vendiendo, cómo nos están vendiendo estos pactos, cómo nos están vendiendo todo esto, aquí atrás se ha hecho un trabajo de operaciones psicológicas. Han transmitido información seleccionada a ciertas audiencias para influir justamente en las emociones, para manipular a las personas por las emociones. Y ahí vemos, por ejemplo, que saltan inmediatamente todos estos argumentos, es que todos somos humanos, todos tenemos derechos, todos somos migrantes. Ahí tienen la influencia directa de la operación en las emociones de las personas. Tienen como objetivo, les decía, influir en el razonamiento objetivo. Se fijan en la ideología de género, hicimos un video hace poco, lo invito a verlo con Carolina Gárate, un video que hablaba un poco de la aprobación, lo que pasó con la aprobación de la ideología de género en Chile. Y justamente hablamos de cómo se estaba perdiendo el razonamiento objetivo, cómo esta ideología de género es una ley que te obliga a mentir, que incluso reniega tu propia imagen en el espejo diciéndote que uno es mujer siendo hombre, por ejemplo. Bueno, ese es el razonamiento objetivo que se pretende atacar. Estas son operaciones militares, ¿ya? Eso es lo que hay que entender. Y en última instancia pretende, obviamente, influir en el comportamiento de los gobiernos. O sea, de que los gobiernos lleguen a aceptar también esto. Primero voy en las emociones, utilizo las emociones, manipulo a las masas y después, una vez que la masa está manipulada, manipulo el gobierno y las organizaciones y los grupos y las personas, obviamente, en general. Esa es una definición bastante simple para que todo el mundo entienda. Incluso está en Wikipedia de las operaciones psicológicas o las famosas PSYOPs que se llaman. Entonces, hoy día hemos visto que para poder vender toda esta historia han cambiado los términos, que es lo que yo siempre he venido hablando. El cambiar los términos es parte de las operaciones psicológicas. Es inventar palabras o incluso cambiar los significados de las palabras para poder ejercer una manipulación mediante las emociones y afectar así el razonamiento objetivo. Por eso mucha gente hoy día dice, bueno, pero hay mucha gente que se está volviendo loca o hay mucha gente dice, ¿cómo van a aceptar el degeneramiento, estos degenerados? Bueno, ahí tienen una operación psicológica y que claramente afecta la manera en que se percibe la realidad. Y yo les decía que como estamos en contracultura, les voy a leer lo que viene. Vamos a adelantarnos un poco en el tiempo y les voy a presentar el último término que han sacado con el objetivo de poder hacer estas operaciones psicológicas. Les voy a leer un pequeño artículo del diario El País. Me da la impresión que este es un diario español, si no me equivoco. Dice, ellos han creado un nuevo término y este término se llama aporofobia. Aporofobia. Horrible, la palabra suena mal. No les va a funcionar mucho porque de por sí no es contagiosa y suena muy complicada. Aporofobia, el miedo al pobre que anula la empatía. Fundeu, no sé quién será, pero es algún tipo de fundación, me imagino, declara la palabra del año 2017, el término acuñado por la filósofa Adela Cortina. Dice, para que algo exista en la conciencia colectiva,
hay que poder nombrarlo. Poner nombre a lo que ocurre y no se ve o no se quiere ver. Es lo que ha hecho la filósofa Adela Cortina con una realidad que está ahí, pero preferimos ignorar: el miedo, la adversión y el rechazo a los pobres. Lo ha denominado aporofobia, un fenómeno que está en el origen de las corrientes de xenofobia y racismo que se entienden por el acomodado mundo occidental. Adela Cortina acuñó este concepto a partir de los términos griegos áporos, sin recursos, y phobos, temor o pánico, y lo ha utilizado en trabajos académicos y artículos hasta imponerlo, pese a las reticencias de las editoriales a las palabras extrañas, como título en su último libro, Aporofobia, el rechazo al pobre, de la editorial Paidós, el año 2017. El esfuerzo ha tenido recompensa, dice. Hace unas semanas el neologismo fue incorporado al Diccionario de la Lengua Española y a la Fundación del Español Urgente. Lo ha declarado la palabra del año del 2017. Como en años anteriores fueron populismo, refugiado, selfie, escrache. En la palabra aporofobia, Fundeu ha encontrado no solo un término muy significativo, sino una rara avis lingüística, una voz con autor conocido y fecha de nacimiento. La aporofobia, como señala Adela Cortina, es lo que alimenta el rechazo a los migrantes y refugiados. Ya me están entendiendo. No se les rechaza por extranjeros, sino por pobres. Nadie pone reparos a que un jeque árabe se instale en un país europeo, ni facilitar la residencia a un futbolista famoso. Los yates atracan sin problemas en la Costa Rica del Mediterráneo, mientras las pateras se hunden tratando de alcanzarlas. A Trump no se le ha ocurrido poner un muro en el norte, en la frontera con Canadá, sino en el sur, en la frontera con México. El odio al pobre se expresa también con los excluidos del propio país, según el Observatorio Atento, una iniciativa de las entidades sociales para denunciar agresiones a las personas sin techo. El 47% de quienes viven en la calle han sido víctimas de delitos de odio. Ahí entramos, ven, en toda esta cosa de la manipulación de las emociones. Por si su situación de exclusión son también los más indefensos. La recesión económica ha exacerbado el miedo a la pobreza porque nos ha hecho ver que todos somos vulnerables. Bueno, ¿para qué les voy a seguir leyendo todo esto? Pero acaban de inventar un nuevo término, el año 2017, que le están tratando de dar una connotación clásica, tratando de hacer una palabra compuesta de raíz griega, ¿cierto? Y tratando de darle todo un carácter lingüístico a una palabra que es claramente utilizada para una operación psicológica. ¿Y por qué? Porque ahora no te van a decir tú eres xenófobo ni racista cuando no quieras admitir a los inmigrantes o estés en contra de esto, sino que ahora van a tener esta nueva palabra y como pretenden inundar los países de gente justamente de muy escasos recursos, de nivel cultural, por lo menos educacional, muy bajo, justamente están poniendo esta palabra para poder preparar el terreno. Así que de ahora en adelante, ustedes van a ser aporofóbicos, porque le tienen miedo al pobre y no tienen empatía con él. O sea, su problema no es con estar en contra de la inmigración forzada, de toda esta cosa que nos están imponiendo, sino que ustedes están con miedo a los pobres y tienen una fobia contra la gente de escasos recursos, por lo tanto ustedes son gente mala. A eso voy con este video. Si se fijan, aquí para poder aceptar toda esta historia, los medios de comunicación siempre empiezan a ocupar las mismas palabras, las mismas banderitas de lucha, que no son otra cosa que operaciones claramente de guerra psicológica, también conocidas como combate de baja intensidad por algunas personas. Entonces, si ustedes se fijan, hemos estado siendo objeto no solamente de la destrucción de la sociedad, de la familia, de los niños, la subversión completa de la sociedad, sino que además, para poder lograr todo eso,
han inventado incluso palabras, han inventado incluso términos para poder manipular toda esta situación a su antojo. Por eso hemos llegado hasta esto. Porque la gente ha dejado de leer, ha dejado de tratar de hablar bien, ha dejado de lado la cultura, la educación, se ha puesto a escuchar basura de música, ¿ya? Si ustedes piensan en una música para la invasión, para todo esto que quieren, para este plan de migración, no va a ser claramente ¿cómo se llama? Una música de Wagner, o no va a ser una música de Beethoven o ni nada de eso, va a ser el reggaetón. Esa es la música de fondo de toda esta invasión, porque es una música, si ustedes se fijan, que también es una operación psicológica. Es una música que degrada a las personas, que degrada el lenguaje, que degrada completamente los temas valóricos, degrada a la mujer, degrada también al hombre, poniéndolo como simplemente un animal que lo único que desea es follar. Y todo eso está destruyendo a la juventud. Entonces, cuando veamos estas tomas aéreas de la gente corriendo, bueno, yo les pondría reggaetón, que es lo que más corresponde. Entonces, por otro lado tenemos las teleseries. Había gente que me preguntaba ahí que profundizara un poco en las teleseries. Bueno, la mayoría de los países, yo no sé cómo estarán en otros países de Latinoamérica, pero por lo menos en Chile, la cantidad, nosotros teníamos incluso, y muchos actores progresistas, me imagino que, y no se han quejado de esto, deberían quejarse, porque muchos están quedando sin hasta trabajo por las teleseries que vienen importadas desde países musulmanes, donde curiosamente todas son basadas en el siglo XIII, la época de oro de los musulmanes, donde se muestran estos tremendos palacios, donde se muestra toda esta tremenda, ¿cómo se llama? Esta pompa, ¿cierto? La sofisticación, que de por sí es una cultura sofisticada, pero siempre tratan de mostrar todo eso. Y también, si se fijan ustedes, pasa algo muy curioso con esas telenovelas, que empieza a tratar de occidentalizar la relación entre los árabes con los países más occidentales. ¿Y de qué manera lo hacen? Si se fijan, va a haber personajes específicos en esas teleseries que ustedes van a ver, donde, por ejemplo, el hermano de una mujer se enfrenta a que la mujer salga con uno o más hombres, por ejemplo. Algo que es completamente aberrante para los musulmanes. Entonces, empieza a ver también, a mostrarse ese tipo de libertinaje dentro de su cultura, para también irse adaptando a la cultura occidental. Tenemos esas dos narrativas. Tenemos dos tipos de guiones. El guión de toda esta pompa, de toda esta tremenda, este tremendo poder, sofisticación de estos árabes en el siglo XIII, la época de oro del Islam. Y después tenemos todas estas teleseries turcas que muestran un poco más de libertinaje, ¿ya? Entonces es curioso, si ustedes se fijan, no deja de ser curioso todo esto. Siempre hay algo aquí por detrás. Y de eso se trata un poco el pequeño análisis que les quería hacer hoy día, para tratar un poco de también sacarme la tristeza que tengo en mi corazón producto de lo que acaban de aprobar en mi país. Para los que están escuchando, les digo que hay información de que es inminente la aprobación de esta ley en Chile, la ley de migración. Es inminente que esta ley se va a firmar, por información que me han hecho llegar de muy buena fuente. Y como les digo, que la mejor música para poner de telón de fondo, ustedes ya saben cuál es.
Yo mucho tiempo me quejaba en las fiestas o cuando iba a casa de gente por el reggaetón porque es una música que no soporto. Y me eché mucha gente encima con eso. Me decían, pero ¿cómo tan intolerante? ¿Cómo tan intolerante? Bueno, yo no he caído en este juego de alguna manera porque he sido intolerante contra ese tipo de cosas. Yo creo que la gente que me escucha también, muchos de ustedes, habrán sentido exactamente lo mismo que yo. Yo creo que por eso también están en este canal. Y llegamos aquí finalmente porque nos tragamos todo este pan y circo, que también es una operación psicológica que viene de la época de Roma. Recordemos que las operaciones psicológicas también vienen de los chinos. Todo es mucho más antiguo, el inicio de la propaganda, de cómo usaban todo esto. Entonces llegamos a esto por las famosas teleseries, por estar preocupados nada más que del fútbol, nada más que de la vida de la Lady Di, o de cuando se casaba la próxima princesa, y por la flojera. Por la flojera. Porque la televisión tiene el gran problema que relaja mucho a la gente. Y la gente siente que la televisión a veces les entrega todo y se quedan ahí solamente. Lo mismo me pasa incluso a mí en mis videos. Hoy día yo como creador de contenido sé, y uno estudia esto, tú tienes 3 minutos y medio para hacer un video que es el tiempo de recepción que tiene una persona. Los videos de 3 minutos y medio tienen mucha aceptación. Y si se fijan, yo no hago muchos videos tan cortos. Voy a incorporarlos también, porque todo lo que suma es bueno. Pero ¿qué voy con esto? Que la gente se acostumbra a que le entreguen todo muy fácil. Y la televisión tiene ese problema. Entonces ya creen que están informados por leer el diario. Creen que están informados por leer las noticias. O por ver las noticias. O por ver un video en YouTube. Incluso este. Y incluso ver este video y saber esto no sirve de nada. Si ustedes no tratan de profundizar un poco. Y de cuestionarse las cosas. Incluso no tienen por qué creerme a mí. Ni siquiera lo que estoy diciendo. Entonces, la gente quiere todo fácil. Yo he hecho videos donde expongo cosas que son claras y te dicen incluso, bueno, pero es que si hablaste de tal video, ¿por qué no pones los enlaces? Bueno, yo no tengo tiempo para estar poniendo un respaldo de todas las cosas que hablo, porque la gente que es inteligente se da cuenta, la otra gente busca y mis mismos suscriptores que son gente informada, y de buena voluntad, ellos mismos van poniendo los enlaces abajo y dicen, sí, mira, esto es efectivo, aquí está el video, etc. Pero la gente se acostumbró. Hay una flojera colectiva de querer todo fácil, todo simple, sin el más mínimo esfuerzo. Y estas personas que desarrollan estos programas de ingeniería social, porque esto es lo que se llama ingeniería social en el fondo, todo esto engloba, esto que les he ido hablando, si lo englobamos en algo superior, lo vamos a englobar en la ingeniería social. Y esta gente sabe que la mayoría de la gente es floja, que no le interesa preocuparse de informarse o que quieren todo fácil y por lo mismo manipulan a la gente. Entonces, este video es justamente para hablarles de eso. Es justamente para mostrarles cómo cambian el lenguaje, cómo subvierten los términos, cómo desarrollan este tipo de operaciones psicológicas para manipular a la masa. Y es tanta la manipulación que normalmente cuando llega gente, por ejemplo, a ver este tipo de videos o no los aguantan definitivamente, o no los aguantan, porque va tan en contra de lo que les han inculcado que no son capaces de resistirlo. Y se produce el otro fenómeno, que simplemente dicen, esta persona está errada. O este es un imbécil, por ejemplo. Cualquier cosa de ese tipo. Pero ustedes saben, jamás dan ningún argumento.
Porque la ignorancia es absoluta. Yo vengo de una generación donde con la gente de izquierda se hablaba, se conversaba, y era bastante fructífero las conversaciones. Hoy día hemos llegado a un punto donde no se puede conversar porque han matado el diálogo entre las personas, porque obviamente el objetivo de esta operación psicológica es dividir. No es que tú y yo nos sentemos a tomar una botella de vino a arreglar el mundo, como debería ser, sino que todo lo contrario, que tú me ataques y que yo trate de caer en el juego de atacarte a ti, que como yo sé cómo funciona esto, no lo voy a hacer. Entonces, creo que por eso, y muchas cosas más que vamos a ver en otros episodios, así que quédense sintonizados aquí en el canal, hemos llegado a todo esto. Amigos, recuerden que pueden apoyar al canal compartiendo los videos, viendo la publicidad que aparece en los videos, compartiendo, por supuesto, que es lo que más nos ayuda, y hablándoles también a sus amigos, a sus familiares, que existe este pequeño espacio que todavía está peleando por mantener el sentido común y por cuidar el lenguaje, porque si se destruye el lenguaje, se destruye la cultura, se destruye la música, es el fin de nuestra civilización. La civilización romana, y ellos lo saben, cayó justamente por lo mismo. Porque las civilizaciones caen cuando se pierde el contacto con los principios que la vieron nacer, con la grandeza que tuvieron las personas que pensaron esa sociedad. Y cuando se pierde el contacto con eso, con nuestros héroes patrios, por ejemplo, con la gente que dio su sangre por nuestros países, por la gente que tuvo ideales, por los valientes que nos llevaron hacia la senda de la libertad, de todas esas personas que lucharon por nuestros padres, que se sacrificaron por tener sus hijos, etc. Cuando se pierde todo eso, la familia desaparece y la sociedad desaparece por completo. Bueno, amigos, esto ha sido Contracultura. Nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima.